creo que lo voy a mejorar el siguiente año, sin ninguna duda. Porque el hecho de tener un jugador que se movía por donde él quería implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas. Todas, sin excepción. Mbappé, hein? Va te faire enculer, Mbappé. Reste où t'es là-bas de l'autre côté. Regarde ce qu'on a fait sans toi. Messi, va te faire bip. Et Neymar, j'espère que tu finiras en prison comme Daniel Alves. Ça aurait pas été la même chose, ça aurait pas pu être possible. Encore une fois, aujourd'hui c'est un collectif qu'on a et c'est ça qui fait toute la différence. El año pasado, justo cuando el PSG perdía en semifinales contra el Borussia Dortmund, veíamos que esto sería imposible, ya que Mbappé saldría después del club, y hablo por mí, nunca tendría la Champions el PSG, que sería un camino realmente complejo, ya que si no pudo con Messi ni con Neymar y ahora se salía Mbappé, esto sería misión imposible, y vaya que yo estaba equivocado, y Luis Enrique lo sabía. Después de la salida del Tortuga Ninja dijo, seremos mejor equipo sin Mbappé y ahí podré controlar absolutamente todo. Y vaya que lo hizo. Lo mostró durante toda la temporada. No necesitaron Mbappé y por eso es que le ganan 5-0 al Inter. Fue una consecuencia de la buena temporada que han tenido. Brillante, excelsa, fascinante. Su equipo ha jugado increíblemente bien y lo han hecho sin la supuesta estrella que tenían anteriormente, Mbappé. Él se sentía el mejor jugador del equipo, el indispensable, y seguramente pensaba que sin él no ganaría nada. Vaya que estaba equivocado Mbappé. Se fue del PSG al Real Madrid para, según él, ganar títulos. Solo consiguió fracasos esta temporada, un nadaplete histórico, mientras el PSG el día de ayer ganó su primer triplete y su primera Champions, algo bastante raro, pero es el karma, Mbappé seguramente ha de estar muy triste de su decisión. En 2022 rechazó al Real Madrid, 2 años después ganaron la Champions. Mbappé sale del PSG y al año siguiente ganan la Champions. Hoy se ha de estar cortando el huevo, definitivamente. Vaya que al PSG no le hace bien tener estrellas, Esta temporada lo mostró. Y sí, líderes y grandes técnicos como Luis Enrique. Esto le hace bien al PSG. Esta es la razón principal por la cual han ganado la Champions League después de más de 15 intentos. Necesitaban un líder, a un entrenador de verdad, como lo es Luis Enrique, y sin tener estrellas. Muchos se preguntan y dicen que ¿quién estorbaba en el PSG realmente? Tipos como Mike Máquina del Mal afirma que Messi estorbaba para que el PSG consiguiera su ansiada Champions. En parte puede considerarse como verdad, pero no solo que Messi estorbaba. Mbappé, Neymar, Sergio Ramos, Verratti, entre muchos otros, así como Zlatan, Cavani, y ayer lo demostró el equipo dirigido por Luis Enrique. No necesita estrellas, no necesita este tipo de jugadores, necesita, en cambio, jugadores como Kvaratskhelia, Dembélé, que ha demostrado la mejor temporada de su vida, después de que casi estaba muerto en el Barcelona y nadie lo podía revivir. Desiré Doué, que tiene 19 años y ayer tuvo una final increíble. Barcolam, Vitinha, Joao Neves, Fabián, jugadores que, si bien no tienen un renombre y otros ya parecían muertos como Dembélé, muchos calificaban a Kvaradona como One Season Wonder, lo demostraron el día de ayer, ¿no? Tremendo equipazo formó Luis Enrique sin nombres espectaculares. Y en la defensa, William Pacho, Nuno Méndez, Marquinhos, Hakimi, Donnarumma, prácticamente pocos sobrevivientes de aquel 2021 cuando llegó Messi, Sergio Ramos, el propio Donnarumma, Hakimi, entre otros nombres que no hicieron absolutamente nada. En cambio, Luis Enrique transformó el equipo en un colectivo, en un conjunto, y esa es la gran diferencia respecto a los otros entrenadores que tuvo el PSG, con los cuales fracasó. Desde la idea, desde los nombres, Luis Enrique mandó al carajo a las estrellas. Dijo, yo necesito un equipo que juegue con mi idea, con mi filosofía, y justamente que juegue en equipo. Y vaya que lo consiguió. Un espectáculo este PSG. No hay mucho de qué hablar del partido porque el Inter no se presentó, y antes de los primeros 20 minutos el PSG ya ganaba 2-0. No hay mucho que hablar del partido. Fue una consecuencia de la buena temporada que ha tenido el cuadro francés, que ha sido realmente hermoso y yo no me lo esperaba, Después de que en el 2024
fracasaran perdiendo contra el Dortmund. De eso aprendió Luis Enrique. 5-0, destrozaron al Inter, no le dejaron hacer nada. El equipo iba ganando 2-0 y querían aún más. Muchos se encerrarían y dirían, no, nos vamos a resguardar, vamos a defender. Y para nada, eso no lo hizo el PSG. Al contrario, siguieron atacando, y eso es lo mejor del equipo de Luis Enrique, las ganas de ganar, el hambre que mostraron el día de ayer, y no solo el día de ayer, toda la temporada. Por eso es que llegaron hasta donde llegaron, ganando la Champions League de manera contundente, absoluta, demostrando que no necesitaban a Messi, no necesitaban a Neymar, ni a Mbappé, y con Dembélé, Kvaratskhelia y Desiré Doué han ganado la Champions, así de fácil, es lo que necesitaban. Pero nos vamos a regresar en el tiempo. En el 2011 llegaron los jeques cataríes con la promesa de que el PSG sería el mejor equipo de Europa. Y se tardaron muchísimos años en cumplirla. Llegó Ancelotti, trajo consigo al flaco Pastore. No pasó nada esa temporada, perdieron contra el Montpellier. En la 12-13 llega Zlatan, Thiago Silva y tampoco pasa nada con el PSG. Quedan eliminados en cuartos de final contra el Barcelona. Eso sí, ahí empezó el reinado en la liga francesa. No iba a tener discusión, no iba a tener un equipo que realmente le diera pelea. No, después del 2012 el PSG ganaría casi todas las ligas menos una, pero ya llegaremos a ese momento. Temporada 13-14 traen a Edinson Cavani, reforzando bastante bien el equipo. Se va Ancelotti y llega Laurent Blanc. Ganaron 3 ligas consecutivas. En Champions League quedaron en la 13-14 en cuartos de final, eliminados por el Chelsea de José Mourinho, luego de que el equipo blue le remontase. Ganaron 3-1 en la ida y el Chelsea en los últimos minutos le mete el 2-0 y así es como queda eliminado el PSG de Blanc. Lo volvieron a intentar en la 14-15, pero recuerden que fue justamente el Barcelona de Luis Enrique que les elimina. Fue la exhibición de Luis Suárez contra David Luiz, cuando le metió 2 caños y quedó en ridículo el brasilero. En la temporada 15-16 volvieron a perder en cuartos de final, ahora contra el Manchester City. Y de ahí se fue Laurent Blanc. Llega Unai Emery en la temporada 16-17, cuando parecía que por fin iban a dar el paso hacia adelante, ganándole 4-0 en octavos de final al Barcelona. Ese Barcelona justamente otra vez de Luis Enrique, Neymar, Messi, Luis Suárez, la pecharon asquerosamente en la vuelta, perdiendo 6-1. 6-1, Sí, con ayuda del árbitro, pero es increíble que le remontasen así de feo. En la temporada 17-18 cambió absolutamente todo en el PSG. Ya sin Zlatan, con Cavani, Thiago Silva, Marquinhos, decidieron apostar y sacar la chequera. Trajeron a Neymar por 222 millones de euros y a Mbappé por 180. Creyeron que con esos dos ganarían absolutamente todo. Y vaya que fracasaron, 7 años después fue increíble cómo no pudieron ganar la Champions. Ni siquiera se acercaron. Bueno, una vez, pero ya llegaremos a eso. Con Cavani parecía ser un ataque de lujo. Un trío que iba a romper todos los arcos. Y al menos en la liga francesa sí. Pero fuera de eso, fracasaron y en grande. Pero la verdad es que el dinero no te da los títulos. Puedes traer a los jugadores que quieras. Y la temporada 18-19, en la segunda de Mbappé y de Neymar, otra vez quedando fuera en octavos de final contra un Manchester United horrible. Lo peor fue el cómo. Ganaron 2-0 en Old Trafford y parecía que ya iban a clasificarse a cuartos de final. Iban a dar ese paso adelante que exigían. Pero fue todo lo contrario. El Manchester United le remontó y en el último minuto ganaron 3-1 con ese penal de Marcus Rashford. Claro, un error también de Gianluigi Buffon condicionó bastante ese resultado. La temporada 19-20 dieron ese paso adelante que ya se les pedía desde hace mucho, llegando hasta la final. Claro, con la pandemia, en cuartos de final y semifinales fue solamente a un partido. Le ganaron al Atalanta, le remontaron los últimos minutos 2-1, le ganaron fácilmente al Leipzig 3-0 y perdieron contra el Bayern Múnich esa final. Parecía que solo había que dar un paso más, pero tardaron demasiado tiempo, ¿no? Neymar lideró ese equipo, Mbappé fue un cagón y falló una clara enfrente contra Neuer, le tiró un pedito horrible. Así perdieron su primera final, Neymar llorando, y en la temporada 20-21 ya con Pochettino al mando,
volvieron a quedar eliminados, aunque llegaron bastante lejos, a semifinales. Perdieron justamente contra el Manchester City de Pep Guardiola. Nadie esperaba que volvieran a semifinales, y en la temporada 2021, con Pochettino todavía y con la llegada de Lionel Messi, que parecía que solo eso les faltaba para que pudieran ganar la Champions, qué equivocados estábamos y qué pecho frío resultaron ser todos, no solo Leo Messi, todos en el PSG, Sergio Ramos, Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum, Mbappé, Neymar. Pareció una constelación de estrellas que al final resultó ser todo un fracaso. Ganaron en la ida en el Parque de los Príncipes, eso sí, Messi falló un penal que después sería determinante para la eliminación. Mbappé jugó un partidazo, pero en la vuelta, con los errores de Donnarumma, la falta de carácter del equipo, terminaron eliminados. En 15 minutos Benzema les dio la vuelta y el primer fracaso de la era Messi había llegado. En la siguiente temporada, en la 22-23, ya sin Pochettino y con un desconocido Galtier, quedaron otra vez eliminados en octavos de final contra el Bayern Múnich, dando una imagen tristísima, lamentable, y fue el último año de Messi y de Neymar. Ni el argentino ni el brasilero pudo hacer algo importante en el PSG, más que esa final en 2020, pero el argentino sí fue peor y podemos decir que fracasó, la verdad es que sí. Y aunque ligas francesas ganaron un montón, menos la 2021 cuando perdieron contra el Lille, lo importante era la Champions, porque no hay competencia en la liga francesa. Esa la pueden ganar sin Mbappé, sin Messi, sin técnicos, sin jugadores, juegue quien sea, la van a ganar, así de fácil. Pero lo que pedía el jeque era la Champions, y por eso trajo a Luis Enrique. El técnico español, el asturiano, que ya había ganado un triplete en la 14-15 con el Barcelona. En su primera temporada se estrelló, pero yo la verdad no pensaba que Luis Enrique podría hacer algo importante, por lo mostrado en el último mundial en Qatar 2022, cuando esa selección española fue un desastre y naufragó contra Marruecos, quedando eliminada en octavos de final. Dije, Luis Enrique fue un técnico excelente en su primera etapa con el Barcelona, con España no mostró nada, y ahora con el PSG yo pienso que ese reto le va a quedar demasiado grande y no va a poder hacerlo. Además sale Neymar, Messi, parecía que esto no iba a poder lograrse. Si con el astro argentino ni con el brasilero pudieron ganar la Champions, parece muy complicado que sin ellos puedan ganarla. Bueno, al menos le quedaba Mbappé. Si bien el Tortuga Ninja se hinchó a goles en la liga francesa, lo importante fue en la Champions. Les costó un huevo llegar, les costó un huevo pasar de fase de grupos, pero al final lo hicieron hasta semifinales, donde no pudieron hacerle ni un gol al Borussia Dortmund. Y así fue como acabó la primera temporada de Luis Enrique, sin ganar la Champions, el Real Madrid ganándola, Mbappé se quedaba sin trofeo y se iba del club. Parecía el fin de todo. Si el PSG no ganó la Champions con Messi, Neymar, Sergio Ramos, ¿qué nos hace pensar que si sale Mbappé van a ganarla? Y además no trajeron a un refuerzo de lujo, al menos en verano, como para sustituir a Mbappé. No, confió Luis Enrique en Desiré Doué, en Barcola y además en Dembélé. Dije, va a estar imposible, maestro, va a estar imposible. Y vaya que el tiempo le dio la razón a Luis Enrique. Si bien en Champions se le complicó bastante la fase regular de liga, un partido realmente le cambió todo al PSG. Desde ahí fue otro equipo. No le llegaban los resultados por la falta de goles, pero en este partido iba perdiendo 2-0 contra el Manchester City y le remontaron, les dieron la vuelta en 30 minutos, ganaron al final 4-2 y así se libraron de problemas. Clasificaron a 16avos de final, donde le ganaron sin piedad al Brest. En octavos de final vencieron a Liverpool con muchísimos problemas, dando una clase de fútbol ofensivo en el partido de ida en el Parque de los Príncipes, pero al final el Liverpool les ganó en el último minuto. Parecía ser que otra vez el PSG iba a quedar eliminado, pero en la vuelta volvió a pasar lo mismo, pero con diferente marcador, ahora sí a favor del conjunto de Luis Enrique. Bombardearon a Alisson, por todas partes le tiraban, quedaron solamente 1-0 favor PSG, y en penales Darwin Núñez cagó el partido, el equipo francés terminó ganando, y así calificándose a cuartos de final con muchísimo sufrimiento. Le ganaron al Aston Villa con un Donnarumma brutal. Una exhibición del arquero italiano que volvió a redimirse luego de tantos errores que había cometido en el pasado. Y contra el Aston Villa lo mismo, parecía el partido definido, el Aston Villa luchó, les dio la vuelta y gracias a Donnarumma clasificaron a semifinales. Contra el Arsenal, si bien el resultado es un poco engañoso, en el global quedaron 3-1, Donnarumma evitó que el Arsenal pudiera anotarles gol antes, y así el PSG, dando una clase de cómo se resuelve una eliminatoria, pasaron a la final.
a la final por segunda vez en toda su historia, después de 5 años, y con Luis Enrique y sin Mbappé. Jugarían contra el Inter, parecía que el Inter les daría problemas luego de que mostraran una grandísima cara contra el Barcelona y les eliminaran en una eliminatoria brutal. Fue todo lo contrario, el Inter estuvo desaparecido, ni se presentó al estadio. En cambio el PSG arrolló desde el primer minuto con una tenencia del balón absoluta, un fútbol total, todos se movían, todos atacaban, nadie se quedaba parado sin hacer nada, eran movimientos, el Inter no sabía ni dónde estaban los jugadores del PSG y por eso cayó el primer gol de Hakimi, el segundo de Desiré Doué. El partido se calmó un poquito, pero seguían teniendo la pelota y el Inter ni atacaba, y el 3-0 llegó con Desiré Doué y el 4-0 al 73 con Kvaratskhelia y ya estaba definido todo. Si desde el segundo gol ya está definido todo, fue un paseo triunfal como esos de Napoleón, y al final el 5-0 llegó gracias a Mayul, un jugador que ni siquiera conozco. Todo de Luis Enrique, ¿eh? Esta Champions es toda Luis Enrique. Sin el técnico español no se entendería este éxito, no se entendería, por supuesto que no. Sin un técnico así, capaz de transmitir la idea y que todos jueguen gracias a la filosofía que instala el entrenador, no se entendería la victoria del PSG. Necesitas forzosamente un entrenador que te diga cómo hacer las cosas, que te cague a piña si es necesario, realmente la tenga clara, sea un ganador y esté convencido de lo que transmite, que les va a conseguir la victoria. Y vaya que sí, maestro, vaya que lo consiguieron, jugando un fútbol precioso, arrollando a su rival. No hubo ningún problema con el Inter, no sé qué pasó, no sé qué le pasó al equipo de Simone Inzaghi, ni se presentó, y fue brutal como destrozó al Inter de Milán. Y así cumple su promesa Luis Enrique cuando dijo: vamos a ganar la Champions League y con Mbappé seremos mejores. Lo consiguió. Después de 10 años vuelve a ganar una Champions y vuelve a ganar un triplete. Brillante técnico, ya tienen su ansiada Champions, no sin muchos fracasos, nada de éxitos durante ese camino más que la liga francesa, pero al final lo consiguen. Y también vaya que les emocionó tanto, hubo muchísimos disturbios en París que se emocionaron, no los franceses sino los senegaleses, los árabes, los marroquíes, todos los que no son de Francia se emocionaron bastante con la victoria del PSG. Vaya que sí, que no es normal que el equipo parisino gane algo importante porque destrozaron todo. Luis Enrique queda como uno de los mejores entrenadores en toda la historia del fútbol y ¿qué podemos decir? Bien merecido, bastante bien merecido. Y decidir cosas difíciles, pero Ousmane es un líder, pero un líder no desde la palabra sino desde el ejemplo. ¿Has visto cómo ha presionado? Dime un 9 en Europa que presione al portero y a Chervi de esa manera. Cuando uno presiona así, siendo un líder, el resto solo tiene que seguirlo. Con esta entereza de Luis Enrique, ¿no? ¿O no? No, bravo, no sé. Dame un minuto porque sí, muy fuerte, es un hombre muy entero. La verdad que emocionó a todo el mundo. Es un dolor, yo no sé cómo se transforma ese dolor. Está con vosotros en el plano espiritual. Sana está con la familia y con todos sus amigos. Todos los días, se gane, se pierda, se levante uno de mal humor, se levante de buen humor. Cuando uno ama a personas desde el corazón, siempre está conmigo, siempre está con mi familia. Y hoy seguro que estaría por aquí corriendo, aunque quizás ya sería un poco más mayor, pero bueno. Muy bonito, es un día muy bonito, compartirlo con toda la familia, con los amigos, y cuando consigues hacer feliz a tantos aficionados, como me imagino estarán en París ahora mismo, pues es bonito. Y nada, señores, esto ha sido todo de mi parte. Ojalá les haya gustado este video. Gracias por haber estado aquí. Péguenle a suscribida, dejen su like, maestro. Y nada, gracias totales.